Está silenciada. Hola, hola. Bueno, ahí le estaba llamando a Juli, tal vez se fue a hacer el mate y por eso está demorada. Pero está conectada, vos decís, Belén. Sí, yo la vi conectarse. Bueno, arranco y ojalá se conecte mientras. Yo lo que no veo bien es la pantalla. Hola, estoy conectada. Ah, Juli. Ahí estamos. Bueno, tenemos solo 15 minutos, así que vamos a ir en modo rápido. Nosotros le queremos compartir la experiencia de La Vía Orgánica, que es un espacio cultural comunitario. Está sobre las vías del tren, entre las calles Garay y Castelli. ¿Qué? El Power está en forma de Power, no de presentación. Fíjate a ver si... Sí, lo que pasa es que estoy en una computadora que no es mía, no es PowerPoint, sino que tiene otro formato. Ah. Cualquier cosa, yo lo tengo acá, por si querés. Tendría que ser muy simple esto. Bueno, ¿lo querés compartir vos, Belén? Sí, si no, déjalas como quieras. Dale. ¿Lo tenés a mano? Sí. Bueno, entonces La Vía Orgánica es un espacio comunitario. Surgió ya hace 12 años, este año cumplimos los 12 años, ese logo lo hicimos cuando cumplimos 10 años, en el 2019, y el espacio tiene una experiencia de transformación del territorio. Cuando yo te hago así, pasamos a la pantalla. Bueno, acá podemos observar cómo a lo largo de los años, con la organización, el trabajo voluntario y comunitario, se pudo transformar el territorio, de un territorio abandonado por el Estado, degradado ambientalmente y abandonado también por el barrio, se transformó en un espacio comunitario, que si hoy caminamos por las vías, es un espacio agradable, que muchas personas lo eligen para estar, para encontrarse, para aprender, compartir saberes, etc. Esto es un estímulo para todas las personas que digan, quiero arrancar la huerta, pero mi tierra está dura, está llena de escombros. Bueno, así comenzó La Vía Orgánica, con una tierra dura, llena de basura y de escombros. Pero es posible transformarla en una tierra fértil, con el trabajo, con la siembra, con la asociación. Bien. Bueno, acá también vemos la sucesión histórica del 2009 al 2015. Fíjense que la primera actividad que se realizó fue la de huerta, porque el objetivo de recuperar el espacio, el principal fue generar organización en el barrio a partir de la construcción de una huerta agroecológica. Ya con ese nombre, con el modo de producción, estamos posicionándonos ante un modo de producción alternativo al dominante, al hegemónico, que tiene que ver con el uso de agroquímicos, la modificación genética, una distribución desigual de la tierra, etc. Y vemos como a lo largo del tiempo las necesidades de esa organización que se fue generando fueron yendo más allá de lo que era la huerta, ¿no? Se necesitó un espacio encerrado para poder desarrollar talleres durante otoño-invierno, un espacio para guardar las herramientas, una vivienda para cuidar el espacio. Esa vivienda particularmente siempre, o casi siempre, vivimos personas, estudiantes de la universidad, porque la característica que tiene este espacio es que queda a tan solo 5 cuadras de la universidad. Bien. Bueno, entonces acá no sé si se puede llegar a apreciar la transformación del territorio, pero en los primeros años era un espacio más desértico, ¿no? Con algunas plantas, alguna red que simulaba un cerco, la huerta bastante pelada, y hoy es un espacio con mucha vida, con mucha biodiversidad, colores. Bien, esa transformación del territorio la logramos gracias a la organización de las personas. En su momento nos organizamos el movimiento Teresa Rodríguez con estudiantes universitarios. Fuimos quienes recuperamos esas tierras para un uso comunitario, para un uso de huerta agroecológica.
y se fue transformando gracias al trabajo comunitario. A lo largo de todos estos años se sostenieron cotidianamente jornadas de trabajo voluntario los sábados por la mañana. A veces son a la mañana, a veces a la tarde. Pero si ustedes pasan por el espacio un sábado a la mañana, seguramente haya alguien trabajando. Y la apropiación del territorio, que esto tiene que ver con cómo se fue transformando el territorio y cómo le fuimos dando identidad. Estos son terrenos fiscales. Antes eran terrenos que no tenían identidad, no era un basural. Hoy en día, cada uno que pasa puede sentir cierta identificación a partir del trabajo de las personas que formaron parte de esa organización. También es un ejemplo para quienes desean llevar adelante el proyecto de huerta en las escuelas, que es importante unirse con otras personas, organizarse y plantear un objetivo en común. Sí. Extrañamos ir a la vía, dice Cara. Bueno, una de las dimensiones que trabajamos es la soberanía alimentaria, la primera, una de las ideas que dio lugar a este espacio comunitario. ¿Y cómo la trabajamos? A través de la huerta comunitaria urbana y agroecológica. Que sea urbana también tiene un valor especial de que haya una huerta en el medio de la ciudad, porque queda en Castelli y Garay. ¿Está bien Castelli y Garay? En Castelli y Guido. Hay talleres de huerta y jardinería, hay talleres de alimentación saludable, hay visitas educativas. Por ejemplo, Caro es una de las profes que durante muchos años venía todas las semanas con su grupo de estudiantes y trabajaban la huerta de forma práctica. Otra de las dimensiones que trabajamos es la cultura, arte y comunicación, y acá es cuando les digo que pasamos de ser una huerta comunitaria a un espacio cultural comunitario. El trayecto que recorre la vía son tan solo 100 metros entre Garay y Castelli, pero hoy en día el proyecto se va extendiendo porque hay mucha demanda, ¿no? Porque la necesidad de quienes participamos del espacio, y no solo somos de la comunidad del barrio, sino de otros barrios también, traen nuevas propuestas. Y esa propuesta es generar una galería de arte a cielo abierto, que ya desde el 2019 se viene desarrollando. ¿A qué nos referimos con esto? A que sea un espacio donde uno pueda disfrutar de ese andar a lo largo de la vía. Después lo cuento algunas de las intervenciones. Bueno, entonces sería una galería de arte a cielo abierto, los talleres de la vía orgánica. Les conté que hay un espacio cerrado donde hay un montón de talleres de diferente índole, como cerámica, arte, teatro, yoga, luthiers, dibujo, etcétera, lo que se les ocurra. La característica es que son a voluntad consciente, es decir, la retribución económica no tiene un valor fijo, sino que es de acuerdo a las condiciones de cada persona. También hay exposiciones artísticas de artistas locales, como la foto del medio de una ceramista que hizo un recorrido por el Amazonas y eligió la vía para mostrar su muestra, para realizar la muestra. Hay seminarios, hay festivales, etc. Y también es un espacio de ocio y recreación. El ocio es una palabra que no muchos conocemos ni la tenemos en nuestra vida cotidiana porque vivimos acelerados en este sistema capitalista donde no nos da lugar ni para el ocio. Pero sí queremos que la vía sea un lugar donde uno elige simplemente para disfrutar, para estar en el aquí y el ahora, compartir junto a otras personas. Y una de las características de la vía es que lo consideramos un espacio público, pero de gestión comunitaria. Bien, acá hay unas imágenes del trabajo voluntario y una frase que dice: es un trabajo donde parte del individuo se transforma en un producto colectivo, en el cual se identifica y le pertenece, construyendo identidad. El ser humano transforma la naturaleza a partir del trabajo, en este caso transformamos el espacio, el territorio a partir del trabajo. Y ese producto me veo identificada porque es parte de un bien común, de ese espacio comunitario que me pertenece a mí como a todos los demás. Bueno, y en cuanto a educación, hacemos visitas educativas de todos los niveles, ahora les voy a mostrar algunas fotos. Hay proyectos de extensión universitaria, talleres y seminarios. Bien, acá vemos algunas fotos de experiencias del nivel inicial, del nivel primario y secundario.
no solo del área de ciencias naturales, sino también del área de ciencias sociales o de arte, inclusive con la intervención de los murales a lo largo de la vía, que recorre 800 metros, muchos docentes de artística están comenzando a hacer también las visitas educativas. En cuanto a extensión universitaria, por ahora existen 2 proyectos de extensión, incluido el de la red de huertas que participamos como espacio comunitario. Uno es el de energía, sociedad y ambiente, en el cual se trabaja sobre energías alternativas y eficiencia energética. A lo largo de los años, que van 4 años aproximadamente, hemos diseñado, construido y socializado ese conocimiento que se construye entre el conocimiento científico producido en la universidad y el conocimiento popular, el que todos a través de nuestra experiencia tenemos. Hemos construido 2 deshidratadores solares para deshidratar las hierbas con la energía solar, una cocina rocket que es de alto rendimiento energético porque el combustible es leña, pero esa combustión se hace eficiente con ese dispositivo, el riego por goteo y la recolección de agua de lluvia, donde también hay una eficiencia de un bien común que es el agua, y actualmente estamos construyendo el colector solar, que es una de las últimas imágenes, que es para proveer de agua caliente a la cocina comunitaria. El otro proyecto es el de corredor bioorgánica, que un poco les comenté, que tiene que ver con la intervención, con la revalorización del paisaje a lo largo de las vías del tren, desde estas dimensiones: la soberanía alimentaria, hacerlo un corredor ecológico, el ocio y la recreación, y el arte y la comunicación. En 2019 sucedió un festival del instinto donde 60 muralistas intervinieron en las paredes de las vías del tren a lo largo de 800 metros, desde Alvarado hasta Brown. Las bienales del arte del fuego también sucedió, intervinieron los bancos con mosaicismo de estas 8 cuadras. Hicimos un taller de diseño de paisaje colectivo donde convocamos a la comunidad del barrio a pensar qué queríamos para ese territorio. El territorio me refiero a las 8 cuadras, qué poner en cada esquina, qué necesidades tenemos como comunidad para ese espacio. También colocamos un punto verde sobre la calle Rawson de reciclado, de residuos reutilizables, y la revalorización de la esquina de la calle Castello. Son 2 proyectos en ejecución. Gracias, May. Les voy a contar un poco de lo que está sucediendo hoy en la vía. Buenas tardes a todas. Bueno, queremos dejar asentada acá una invitación, tal vez a acercarse, a participar, y les voy a contar un poquito lo que está sucediendo actualmente en la vía, sobre todo en la actividad de huerta. Los días jueves, en este horario, y los sábados nos juntamos voluntariamente a ver cómo está la huerta, a proceder en las tareas que sean necesarias, a regar. Un pequeño grupo también nos distribuimos entre los días para acercarnos a regar, a cuidar el espacio. Las jornadas de huerta son los sábados a la tarde y los jueves a la tarde. Dentro de lo que es la huerta tenemos todo un espacio sobre la calle Garay que tiene ya muchos años. Ese suelo tiene muchos cultivos y lo estamos todo el tiempo regenerando. Aprendemos muchísimo en cada jornada de trabajo. Tenemos un espacio de invernáculo que fue reconstruido en el mes de mayo y siempre está en constante evolución y siempre hay muchos experimentos. Producimos plantines desde semilla con siembras en almácigos. También estamos practicando la reproducción de plantas aromáticas por esquejes de nuestras plantas madres. Y también se genera un espacio de compartir saberes, de intercambiar semilla agroecológica. También se hacen jornadas donde se hace la entrega de semillas de la temporada que nos entrega el INTA. Pero bueno, también la idea es preservar nuestras semillas, poder hacer autoproducción. En la próxima plaquita vemos, bueno, los que son nuestros ejes muchas veces para guiarnos en las actividades. Parte de la agroecología es trabajar las asociaciones, la diversidad en sí en toda la huerta. En el momento estamos ampliando el sector de la huerta también al lado de la calle Castelli.
Ahí vamos a hacer una plantación en milpa, que es una asociación de maíces, porotos y zapallos que le da muchos beneficios al suelo. También tenemos un bancal de tubérculos. También estamos queriendo crecer más plantas aromáticas y flores. Además de que es un espacio muy bonito para el ocio, para la recreación. Bueno, lo que son los cercos de plantas aromáticas y flores, siempre para atraer insectos, para generar un circuito agroecológico donde podamos prevenir plagas en lo que es la huerta. Trabajamos en la autoproducción de semillas, siempre hay plantas que quedan de una temporada a otra semillando con la intención de guardarlas y preservarlas para próximas temporadas. Como les contaba, hacemos intercambios siempre que se pueda, sobre todo los días sábados que estamos más presentes, y la entrega de semillas pro huerta que son para la temporada. En este momento, creo, este día sábado a la mañana se pueden acercar a buscar semillas para temporada primavera-verano. También estamos trabajando sobre el sistema de riego, sobre todo en la recolección de agua de lluvia, remodelando un poquito el sistema que estaba armado desde hacía algunos años junto con el equipo de energías renovables. Y lo que es el riego por goteo, más allá de siempre estar atentos a pasarnos y regar. Pasando a la próxima plaquita, vemos una ronda que se genera los días sábados en el marco de la capacitación, taller de huerta y jardín agroecológico, donde aprendemos sobre el manejo de la huerta con María Laura. Muchos ya la conocemos, nos ha dado algunas charlas aquí de la autoproducción y conservación de semillas. En este espacio podemos desarrollar juntos un proyecto colectivo y practicarlo en la vía orgánica, y en paralelo desarrollar nuestros proyectos productivos, sean individuales o colectivos. Es un espacio fascinante, se genera mucha energía, somos muchas personas que trabajamos quizás en un periodo cortito de tiempo, los sábados en la tarde, y creamos muchísimo. Bueno, y en la próxima placa vemos lo que es la huerta, cómo está hasta este fin de semana en la esquina de Castel y Guido, en este otro sector de la vía, en donde estamos haciendo un bancal con técnica de doble excavación, que está bueno y es específico para tubérculos, siempre asociándolo con flores, siempre asociándolo con plantas que beneficien el suelo. Detrás también se ve un mural que está en proceso, siempre hay intervenciones de artistas, lo que son las jornadas voluntarias que coinciden en el marco del taller de huerta, son de huerta, son de arte, son de permacultura. La verdad que el espacio está quedando cada día más lindo y me encantaría dejar en estas palabras también la invitación a que se acerquen. Sobre lo que es la parte de Garay, siempre hubo una compostera donde muchas personas se acercan con la necesidad también de esto de que hayan puntos donde compostar. Así que es una de las cuestiones que estamos también investigando y trabajando siempre, de crear nuevos espacios donde poder hacerlo y también tener nuestro propio abono para toda la huerta. Bueno, lo que son las jornadas, repetimos ahí para que vengan. Sinceramente es un espacio hermoso para compartir los jueves por la tarde, a partir de las 15 y hasta que se hace de noche, estamos huerteando. La idea es acercarse, si queremos meter manos en la tierra o aprender o buscar plantines, semillas, siempre es un espacio para acercarse a compartir. Y los sábados por la tarde, también dentro del marco de la capacitación y con entrega de semillas, intercambio de semilla agroecológica, y vinculamos también la entrega de bolsones de verdura agroecológica. Gracias, espero que se acerquen. Gracias por los comentarios lindos ahí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Yo andaba en busca de ese bolsón agroecológico que ustedes preparan o que se vende, no sé si se vende de ahí o viene de otro lugar, pero no puedo encontrar las direcciones.
¿de dónde se puede encargar? ¿Se puede buscar ahí o cómo? ¿O es eso privado? No sé. Hola, Paulina, yo puedo Hola. pasar la información en un mensajito en el chat para investigarlo luego. Estas verduras provienen de productores agroecológicos de Sierra de los Padres. Sí, bueno. Gracias. Dejo el mensajito. Gracias a vos. ¿Alguna tiene otra apreciación? ¿Quiere decir algo? ¿Compartir algo? Me escribieron todos mientras que iban en el chat. Mil gracias, chicas, por el trabajo que hacen compartiendo el espacio hace mucho, y es hermoso cómo fue creciendo y lo que lo han luchado para llegar ahí, ¿no? Porque no siempre todo fue color de rosa con los vecinos. Sí, con los vecinos y con otros intereses. También es un espacio, así como es de organización, es de lucha y de resistencia, ¿no? No hay muchos espacios con estas características en la ciudad. Agréganos a las redes sociales, así se enteran de todo lo que sucede en la vía orgánica. Bueno, Y ahora vamos a hablar los proyectos integrales de huerta en la escuela. Sí, siempre hay alguna propuesta interesante en la vía. Y bueno, un poco en esta mini presentación mostraron lo que son años de trabajo y resistencia. La vía se ha sobrepuesto a un incendio intencional donde se destruyó prácticamente todo lo que era la vivienda. Entonces es realmente un ejemplo y por ahí no lo nombraron, pero hemos tenido en otros encuentros escuelas como el Instituto de los Soles que han compartido la experiencia y que vienen trabajando junto con la huerta en todo lo que es huerta escolar agroecológica, hacen intercambio de plantines, bueno, las visitas ahí que las mencionaron las chicas y mostraron algunas fotos, así que está bueno por ir resaltar eso y reforzar que la huerta escolar tiene mucho de eso, de trabajar en conjunto, de forma organizada y vinculándonos entre los que estamos con ganas de comenzar a generar ese cambio desde las primeras edades, ¿no? Y los chicos en la escuela. Así que sí. Perdón, Belén. Maggie, ¿dónde se tienen que comunicar si quieren hacer visitas con los chicos en la huerta? Y a través de las redes sociales. Por ahí ya en esta época del año ya estamos cerrando. No creo que haya más lugar, pero sí poder coordinar desde la red de escuelas un circuito de visitas educativas. La vía está abierta a eso, ¿no? A recibir grupos de estudiantes y aprender en conjunto. claro. Aprender desde la práctica. Pero tal vez para el año que viene, el proyecto de extensión, podríamos diseñar puntos de salidas educativas. Perfecto. ¿Es el único lugar que hay en Mar del Plata o hay otros lugares? ¿Para qué? visitas o Para qué? tener una huerta de estas comunitarias. No, huertas comunitarias hay en muchos lugares de Mar del Plata. Esta es una específica. Ah, la, no. la característica diferente es que creo que es una de las pocas públicas, o sea, abiertas así al paso, digamos. Las otras generalmente están en lugares más cerrados. Bien. Digamos, la huerta comunitaria más cercana a lo que es por ahí el centro de la ciudad y también caracterizada por esto que siempre estuvo, digamos, organizada y bueno, en lucha vinculada con la universidad, pero hay muchas huertas comunitarias desde hace tiempo y que también tienen procesos muy interesantes y por ahí es cuestión de ver en qué barrio está cada uno y averiguar si hay alguna huerta cerca. En el barrio de Las Dalias hay una huerta comunitaria asociada vinculada a la sociedad de fomento, si no me equivoco. En el sur de la ciudad también hay varias huertas comunitarias. Bueno, la escuela 50 estaba comenzando en la zona de Sierra de los Padres también, ahí con la huerta, que le daban también un enfoque comunitario, no solo para la escuela. Así que hay que Y acá yo estoy en zona norte. ¿Es la de APAN? ¿Es esa huerta comunitaria o hay otras? No tenés idea, ¿no? La huerta de Apán sí es una de las huertas demostrativas que tenemos y hay otras en distintos barrios. Tendríamos que comunicarnos por privado y ver. Bárbaro, bárbaro.
Yo solo quería decir que cómo transformaron el espacio es increíble. Hace muchos años que voy a la universidad, por ejemplo, era un lugar donde hasta te daba miedo pasar, era horrible. A mí me gustaba mucho caminar, siempre íbamos por la vía con compañeros. Y cómo lo transformaron es, bueno, es un lugar mágico, que realmente se nota que hay mucho trabajo y hay una organización de muchas personas, pero la verdad es que es precioso cómo ha quedado. Solo eso. Gracias, Patricia. Bueno, gracias. Ahora ya saben que si andan por Garay y Castelli tienen que atravesar la cuadra por la vía. A mí me pareció muy positivo como opción para las escuelas, porque muchas veces en las escuelas tenemos el problema de no tener espacio donde hacer la huerta. Y bueno, y lo que cuentan ustedes de la apropiación del espacio para generar algo comunitario, me parece súper viable para un proyecto escolar, ¿no? Además, integrando a la comunidad. Por ahí, siendo una escuela y la comunidad de la escuela apropiarse de un terreno cercano que esté baldío, es una buena opción para lograr insertar la huerta escolar en la comunidad. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, vamos a arrancar entonces con el taller. Le pasamos la palabra a Patricia. Patricia, te presentás un poco y... Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Mi nombre es Patricia Cambas y soy docente de educación primaria, profesora de enseñanza primaria y también profesora de biología. Y además, pero en ese orden de prioridades, ingeniera agrónoma. ¿Por qué en ese orden de prioridades? Porque en realidad trabajé siempre como docente. Nunca hice un trabajo específico de ingeniera agrónoma. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, eso también dificulta bastante el poder trabajar como ingeniera agrónoma. Pero bueno, me casé con un licenciado en administración y nos quedamos a vivir acá. Y estuve, sí, casi toda mi vida profesional trabajando cuestiones de ciencias naturales, de huerta. Estuve en clubes de ciencias y estuve desde el 2004 y durante 7 años dirigiendo un programa acá en la ciudad de Buenos Aires, que era el programa de huertas escolares, en donde se hacían huertas urbanas, ¿no? En las escuelas que pedían, y eran muchas, que eran escuelas de primaria, inicial, especial, alguna secundaria, alguna de adultos, primaria de adultos, y bueno, y ahí íbamos con toda nuestra capacitación. ¿Con qué mirada? Con la mirada de pensar que la huerta en una escuela tiene que ser un proyecto educativo. La huerta es una actividad productiva. Si nosotros vemos huertas comunitarias, familiares, producciones hortícolas, se dedican solamente a trabajar la huerta, a producir, aprenden sobre cuestiones técnicas para poder realizar todo el manejo de la huerta lo más eficientemente posible. Huertas agroecológicas, por supuesto, no las industriales y contaminantes. Pero cuando uno piensa en una huerta escolar, que en realidad puede ser en una escuela o puede ser en un lugar cercano a la escuela y la escuela va a esa huerta para usarla como recurso educativo, que por ejemplo lo que hablaban antes, la bioorgánica, que me pareció fantástica, el proyecto. La verdad que la próxima vez que vaya a Mar del Plata voy a ir a Castelli y Garay a ver de qué se trata. Entonces la huerta puede tener una función educativa si está en la escuela o si está en algún lugar cercano a la escuela y la escuela puede acceder fácilmente. Así que bueno,
si la huerta está en una escuela o tiene esa mirada educativa porque es un proyecto educativo, tenemos que pensarlo como que va a estar dentro del PEI, o sea, del proyecto educativo institucional. Podríamos armar proyectos áulicos con la huerta. Lo que pasa es que sería un trabajo bastante arduo, que una maestra o un maestro de un aula, de un grado, pueda sostener la huerta y utilizarla como recurso especialmente para trabajar contenidos, contenidos prescriptos por el diseño curricular de cada jurisdicción, en el caso de ustedes Mar del Plata, puede ser, como les dije, bastante arduo. Pero si lo pensamos desde un proyecto institucional, que además tendría mucho sentido pensarlo desde un proyecto institucional, desde el PEI, y ahora vamos a hablar por qué. Bueno, las cosas serían compartidas, serían de muchas interacciones. A ver, ¿por qué? Podríamos trabajar un proyecto de huerta escolar como un proyecto educativo institucional, ¿no? Como PEI. Por un lado, porque estarían interactuando todos los docentes, todos y todas las docentes, los docentes. Podría haber también una transversalidad, que la hay, obviamente, y hasta cambiaría la manera, la forma, la mirada de construir aprendizajes, de construir saberes. Y además, que es algo que para mí es fundamental y después lo vamos a seguir viendo y dando ejemplos, es la contextualización. O sea, yo tengo en mi escuela un espacio verde que me permite trabajar un montón de contenidos que tenemos que trabajar. Entonces, podemos pensar un montón de cosas que nos provee la huerta y que son educativas. Podemos pensar en todo lo que tiene que ver con valores, con responsabilidad, compromiso, trabajo comunitario, respeto. Eso tiene que ver con todas las áreas y disciplinas que hay en una escuela, porque la verdad que valores, actitudes y procedimientos que ahora vemos, métodos, también tienen que ver con todas las áreas. Podemos hacer un trabajo muy transversal en ese sentido. Hay algunos ejes que atraviesan nuestros diseños o nuestros contenidos, por ejemplo, educación ambiental, ecología, educación en valores, que ya lo estuve hablando, que pueden estar interactuando todas las áreas de una escuela y realmente, podríamos hacer un trabajo muchísimo más rico en esta construcción social del conocimiento, de los saberes, del aprendizaje, interactuando todo el tiempo, y no como si fuéramos compartimentos estancos, donde, yo en un aula trabajo tal área solita y no tengo nada que ver con el otro, ¿no? Sería bueno a lo mejor que podamos pensar en estas interacciones, en esta transversalidad, y la huerta nos permite muchísimo esto. Es cierto que a lo mejor el área que se ve más beneficiada en el trabajo con una huerta, con un espacio verde, pero bueno, en este caso la huerta, son las ciencias naturales. Las ciencias permiten, hay un montón de contenidos en las ciencias y no sé de qué escuela son cada una o qué maestras de qué grado o maestros de qué grado son. Yo hablo medio en forma general, después cualquier cosa ustedes me pueden preguntar en función de sus realidades. Pero, por ejemplo, todos los contenidos de primero y segundo ciclo que tienen que ver con seres vivos, con la naturaleza, se pueden trabajar a través de la huerta.
Y acá vengo con lo que decía antes de la contextualización, porque es muy diferente si yo tengo como contenido ver que de una semilla sale una planta y hacer un germinador del poroto, del maíz, bien convencional, bien tradicional, como lo hacíamos antes, y lo tengo en el aula, falta a lo mejor justamente una contextualización de eso. Mientras que, si nosotros tenemos que pensar que vamos a hacer una huerta, y dentro de las huertas hay distintas etapas, que cada una nos viene bárbaro para trabajar contenidos, en el momento o antes de pensar en la siembra, ese momento está absolutamente contextualizado con trabajar ese contenido de que de una semilla sale una planta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pensar que justamente como tenemos que sembrar en la huerta, bueno, ¿qué vamos a sembrar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué especies vamos a poner? ¿Y qué condiciones o requisitos o características tienen las semillas? ¿Y qué requerimientos tienen, ¿no? ¿Qué necesidades tienen esas semillas para poder generar una planta? Entonces, así como muchas otras cosas, o sea, vamos a ir ordenadamente igual, pero si cuando nosotros decidimos hacer una huerta, primero tenemos que pensar en los pasos que tienen que ver con el armado, con la construcción de la huerta en la escuela. Lo primero sería elegir el espacio que sea mejor para la huerta. Entonces ahí se genera una pregunta: ¿cuál es el mejor espacio de huerta en mi escuela? Vamos investigando, vamos buscando qué se necesita tener en una huerta para que ese espacio sea el mejor posible. Bueno, tiene que tener luz, tiene que tener un acceso al agua cercano, tiene que tener un buen suelo. Bueno, entonces cada una de esas cosas son posibilidades de investigación con los chicos. Vamos a observar los espacios que hay en la escuela. Vamos a ver también los permisos que nos dan en la escuela para ocupar esos espacios. Pero, ¿qué vamos a ver? Bueno, ¿de dónde sale el sol? ¿Da sombra a este espacio que a lo mejor parecería el mejor? Hay unos árboles que a lo mejor tapan, pero ¿cuántas horas de sombra dan esos árboles? ¿E influye eso para poder tener una huerta? ¿Es igual el espacio de sol en el otoño, en el invierno, en la primavera, o sea, en el año escolar? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa si el agua está lejos? ¿Cómo podríamos traerla hacia este sector? Bueno, ¿qué pasa con el suelo? ¿Cuál es el mejor suelo? Vamos a investigar. Bueno, vamos a experimentar. Vamos a poner en vasitos distintos suelos con la misma semilla. Esto es un diseño experimental en donde la variable solamente que se modifica es una, en este caso sería el suelo, y a esa misma semilla de una planta de la huerta, de una especie de la huerta, la ponemos en distintos vasitos con distintos tipos de suelos, suelos más compactos, suelos más arenosos, suelos más esponjosos, con compost, con humus, suelos hasta de distinto color que también tienen que ver con las distintas características de los nutrientes que nos puede aportar el suelo. Y estamos trabajando con los chicos un diseño experimental en ciencias naturales para tener respuestas a qué tipo de suelo o dónde va a estar el agua o cuántas horas de sol va a tener ese espacio que yo tengo que elegir como mejor para la huerta. Veamos, elegimos el espacio, hicimos todos estos trabajos. Estoy hablando no solo de contenidos conceptuales, estoy hablando de modos de conocer las ciencias naturales que también son importantes. En las ciencias no solo tenemos que estar trabajando los contenidos, los conceptos, las conceptualizaciones, sino que
también las maneras de llegar a estos conceptos. Las observaciones, los registros, los diseños experimentales como el que conté recién para los distintos tipos de suelo, la investigación, la experimentación, el confrontar ideas. O sea, hay un montón de modos de conocer las ciencias que usan los científicos, que podemos usar en el ámbito escolar para acceder a los contenidos conceptuales, a los conocimientos. Si ya elegimos el espacio, ya tenemos el mejor suelo, ya tenemos el mejor lugar de luz, de sol que nos puede brindar la escuela, y tenemos el acceso al agua, entonces tenemos que pensar en la siembra. Y ahí es donde contextualizamos los germinadores. O sea, no hacemos el germinador en un momento sin habernos hecho una pregunta o haber planteado un problema. La huerta nos permite plantear ese problema. Entonces, decimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta siembra? ¿Qué conviene hacer con las semillas? ¿Conviene ponerlas a una cierta profundidad, muy profunda o superficial? ¿Dependerá del tamaño de la semilla para la profundidad de la siembra? ¿Qué necesita entonces esa semilla para que salga la plantita? Bueno, y ahí también tenemos un abanico de posibilidades de hacer más diseños experimentales con respecto a poner semillas superficiales, sembrarlas más abajo, sembrarlas muy abajo, ponerles un poco de agua, ponerles mucha agua, no ponerles agua. Y así vamos haciendo estos germinadores, que son también diseños experimentales, para saber qué es lo mejor que nosotros podemos hacer cuando vayamos a sembrar las semillas de la huerta, de las especies que elegimos para la huerta. Por supuesto que ahí también tenemos que pensar, cualquier especie podemos sembrar ahora. Si estamos en otoño, ¿podemos sembrar tomate? O solamente lo podemos sembrar en primavera-verano. Bueno, ahí nos va a servir, por supuesto, también todas las cuestiones técnicas agronómicas, digamos, las nos las pueden brindar los técnicos de Prohuerta de INTA o de cualquier otra institución, la Vía Orgánica seguramente, con la profesora María Laura que da los talleres de huerta. O sea, uno no puede saber todo esto como maestra, por supuesto, porque no fue preparada por esto, pero para esto acá sí se tienen que sostener mucho con el asesoramiento que dan las instituciones que saben sobre esto. Entonces necesitaríamos tener un calendario de siembra, por supuesto, para saber que hay especies que no se pueden sembrar en otoño, hay otras que no se pueden sembrar en primavera, hay otras que se siembran todo el año, hay algunas que se siembran en almácigo, o sea, no las podemos poner directamente en la tierra porque seguramente no prosperarían, como el tomate, el pimiento. Entonces necesitaríamos hacerlo en macetitas, ir repicándolos, trasplantándolos a macetas un poco más grandes, siempre la maceta en relación al tamaño de la planta, y así, eso también es un diseño experimental, porque estamos preparando esas plantas para que cuando ya sean resistentes a cualquier condición climática que puede ser adversa, pero que tengan ya un tamaño y una resistencia importante, las podemos recién poner en tierra. Incluso el tomate se puede poner en tierra, pero como los tallos son muy flexibles en el tomate y cuando empiezan ya aparecieron las flores, por supuesto, y hubo fecundación y aparecieron los frutos, porque botánicamente hablando los tomates son frutos que tienen semillas adentro. Hay que tutorarlos, o sea, hay que guiarlos, hay que sostenerlos con un tutor y atarlos, porque si no se podrían quebrar los tallos, mientras que un pimiento que tiene a lo mejor hasta frutos más grandes, podrían ser más pesados, no tiene ese problema porque el pimiento tiene la planta un tallo rígido,
que sostiene ese peso que van a tener cuando tengan los frutos. Bueno, todas estas cuestiones también hacen a la experimentación, a la investigación, a la construcción de saberes, con variables que tienen sentido. ¿Por qué tienen sentido? Porque estoy haciendo una huerta. Ese es el sentido que tiene y esa es la contextualización que tienen estos contenidos en ciencias naturales que yo puedo ir trabajando. Ya sembramos. Bueno, viene toda una etapa de cuidado, de manejo, de crecimiento y desarrollo de las plantas, pero también aparición de plagas o de insectos benéficos. ¿Cuáles son los insectos benéficos? Los que me ayudan a fecundar a la planta, a la flor. Los que tengan grados de sexto grado, séptimo, no sé si tienen en Mar del Plata, pero bueno, los grados superiores y donde uno de los contenidos es la fecundación. Y bueno, obviamente que podemos trabajar los tipos de fecundaciones que tienen estas plantas. Porque, por ejemplo, el tomate o el pimiento, del que ya hablamos, se llaman plantas autógamas. ¿Por qué? Porque se fecundan ellas mismas. O sea, la flor es hermafrodita, tiene el gineceo y el androceo, que son los aparatos reproductores en las flores, aparato reproductor masculino, androceo, aparato reproductor femenino, gineceo con óvulos y ovario, como tenemos las mujeres. En cambio, en el caso del androceo son granos de polen, no son espermatozoides, y ese grano de polen en estas plantas que se autofecundan, maduran junto con el óvulo y caen directamente en el óvulo, y esa flor se fecunda por sí misma. Y produce un tomate o produce un pimiento. En cambio, hay otras plantas que tienen la necesidad de traer el polen. A lo mejor en la misma flor también están los órganos sexuales femenino y masculino, pero por un tema de maduración en distintos momentos no se autofecundan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Traer un polen que esté maduro al gineceo, que también ya está maduro, y eso lo hacen justamente los insectos polinizadores, como pueden ser las abejas, avispas, los insectos benéficos. Aunque también hay otros insectos benéficos que después vamos a hablar con respecto a las plagas. Pero hay otras especies como el zapallo, la calabaza, que tienen dos tipos de flores, una femenina y una masculina. Entonces acá también se necesita un agente polinizador para que el polen de la flor que solamente es masculina pueda fecundar a la flor que solamente es femenina. O sea, no son hermafroditas las flores del zapallo. Entonces, por supuesto que acá tenemos que garantizar que esa planta tenga flores femeninas, porque ahí es donde se va a formar la calabaza, en el óvulo y en el ovario fecundados. Hay un montón de variables que se pueden tener en cuenta. Yo les estoy comentando algunos ejemplos y no se asusten porque a lo mejor me están pensando, pero nosotros no sabemos todo esto. Claro, la que está hablando es ingeniera agrónoma, pero nada es imposible si lo pensamos desde que hay que experimentar. Y eso es educativo. Entonces, yo no sé mucho de flores, pero veo que las flores son distintas. Experimentemos, saquemos flores del zapallo, abrámosla en el aula y veamos cómo está compuesta. Y, por supuesto, nos apoyamos en libros que nos indiquen, bueno, qué hay en las flores. Yo igual esto lo estoy hablando para grados superiores en donde el contenido de fecundación está. Pero en esta etapa también de crecimiento y desarrollo de las plantas, con los grados inferiores, y existen estos contenidos en todos estos grados, podemos ver cambios e interacciones entre los seres vivos. O sea, los cambios
absolutamente contextualizado. ¿Por qué? Porque yo puedo estar registrando con los chicos desde el momento que apareció la primer plantita y pongo en un registro, en un cuadro de doble entrada, día 1 tal fecha, y pongo cuántos centímetros tiene. Pongámosle que empezamos desde que la plántula tiene 1 centímetro. Y así vamos, no sé, registrando cada una semana, en un primer grado, en un segundo, en un tercero. Y se puede ir viendo cómo va creciendo la planta. Lo estamos viendo, nos interesa, estamos directamente... o sea, para los chicos es absolutamente contextualizado y significativo este conocimiento, porque lo pueden ver directamente en este espacio verde que estamos creando con la huerta en la escuela. Con respecto a interacciones, cuando aparecen los bichos, vamos a decir ahora, vamos a ir viendo por qué aparecen, qué hacen los bichitos en la planta. Entonces ahí vamos a poder investigar si son buenos, si son malos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué perjudican a la planta? O por qué son benéficos para la planta. Es más, si se animan algunas, esto no es muy común, a lo mejor que a la gente le gusten los bichos, pero bueno, los que estudiamos agronomía tuvimos que hacer un insectario cuando estudiamos invertebrados. A lo mejor nos familiarizamos más, pero hay bichos que tienen 6 patas, son insectos, los podemos clasificar como insectos, mientras que hay otros como, o sea, un insecto es la hormiga, por ejemplo. Un mamboretá, una langosta es un insecto. Van a ver que siempre, a los chicos les podemos mostrar que siempre tienen 3 pares de patas. En realidad se habla de pares porque salen de la misma parte de un lado y del otro del cuerpo. Pero digamos que son 6. En cambio, si vemos una araña o un ácaro, tienen 8 pares. Tienen 8 patas. O sea, 4 pares. ¿Y por qué? Porque uno es un arácnido y otro es un insecto. O sea, cambiamos el grupo de clasificación. Estamos haciendo taxonomía con los pibes. Y si en cambio tienen 5 pares de patas o más, estamos hablando del bicho bolita, por ejemplo, que ahora ni me acuerdo qué familia es, por acá lo debo tener, pero o sea, también lo podemos, podemos marcar esas diferencias. Están los 100 pies y los 1000 pies, que tienen muchísimas más pares de patas, y están los que no tienen patas, como las lombrices, pero que además tienen un cuerpo hecho como con anillitos, por eso están dentro del grupo de los anélidos. O sea, son cosas que, sin entrar en las cuestiones más científicas y de los nombres, podemos trabajar las diferencias. Porque además en las ciencias naturales hay una mirada que es dicotómica, que es la unidad y la diversidad. A ver, todos los bichos son bichos, invertebrados, ¿no? Podríamos decir ahora para decir el término científico. Todos son invertebrados, los que encontramos en la huerta, ¿no? Pero esa es la unidad. Son invertebrados porque no tienen un esqueleto interno, pero todos son diferentes, esa es la diversidad. Todos tienen un medio de locomoción, pero no todos tienen patas, y los que tienen patas no tienen la misma cantidad de patas. Bueno, esta cuestión de ir a la unidad y a la diversidad en los seres vivos es riquísima, y la huerta nos lo permite hacer, absolutamente. Bueno, entonces en esta etapa, que diríamos que es la tercera de las 5 etapas en donde yo divido la huerta para trabajar contenidos, está toda esta cuestión de unidad y diversidad, de interacciones entre los seres vivos, de cambios en el tiempo en los seres vivos, bueno, también de diversidad morfológica, porque cuando nosotros veamos las especies que tenemos y veamos que todas tienen hojas, pero las hojas son todas distintas, en color, en tamaño, en el borde, en la forma.
si tiene pelos o no tiene pelos. Las hojas del zapallo son maravillosas porque tienen una pelusa, son todas peluditas y son enormes. Y si vemos la hoja del tomate es chiquita, pero el borde es aserradito, es hermoso. Usemos lupa también para ir a la huerta y ver todas estas diferencias que se pueden observar y que hacen a esto de la diversidad y la unidad. Podemos también sacar las raíces, las plantas para ver las raíces y vamos a ver que hay raíces muy superficiales y fibrosas y hay otras que exploran mucho más, que son más profundas, y hay otras como la zanahoria, que es una raíz muy particular que almacena sustancias de reserva. Entonces, eso es una raíz absolutamente diferente, como la batata, que también es raíz. Y ahí, bueno, ahí podemos generar algunas cuestiones que son también para chicos más grandes, porque la batata es una raíz y la papa, que parece lo mismo que la batata, es un tallo, es un tubérculo, es un tallo modificado. Eso tiene que ver con el origen que tienen, de qué es yema, si es una yema que forma tallo, si es una yema que forma raíz. Pero bueno, para no entrar en esas cuestiones, podemos no trabajar estas cosas más difíciles, pero sí está bueno de que hay modificaciones en las raíces y que hay raíces que como almacenan sustancias de reserva, son mucho más gruesas, y que son las que además después usamos como alimento. Bueno, esta etapa de cambios, o mejor dicho, habíamos llamado crecimiento y desarrollo de las plantas y aparición de invertebrados, es muy, muy, muy rica para trabajar en contenidos en el aula, y es que a lo mejor la etapa que menos trabajo tenemos porque cuando ya hicimos los almácigos y trasplantamos, estamos regando, en esta etapa estamos regando y estamos a lo mejor controlando que algún insecto bravo no nos deje sin huerta, ¿no? Y a lo mejor ahí tenemos que hacer algunos preparados orgánicos para tratar de repeler un poco la acción de estos insectos dañinos. Bueno, podemos pasar al cuarto paso de la huerta, en donde ya sería la cosecha. Y acá tenemos cosechas de diferentes productos, porque los chicos ya van a estar viendo que, señor, las lechugas ya están, o las rúculas, o sea, claro, van a ver que lo que es producción verde, de verduras, de hojas, que nosotros consumimos, sí, se producen muchísimo más rápido que las otras, las que necesitan mucho más tiempo porque se forma un fruto a través de la flor. Y ese fruto además tiene que crecer y desarrollarse, ¿no? Y tiene que madurar. No, vamos a ver tomates chiquitos verdes primero, pero esos tomates chiquitos verdes tienen que ser grandes y después además tienen que ponerse rojos, ¿no? En los pimientos va a pasar lo mismo, en las calabazas. Pero vamos a ver que algunas especies, si las vamos a cosechar, obviamente con la intención de consumirlas o de preparar alguna comida, las vamos a cosechar antes, a todo lo que es hojas. Todo lo que es raíces también, rabanitos, zanahoria, que habíamos hablado, también son más rápidas que las cosechas que tienen que ver con los frutos. Pero esto también nos trae preguntas para saber, ¿qué pasa si a una lechuga, o sea, cosechamos algunas lechugas para consumir, pero dejamos una planta de lechuga en tierra? ¿Qué le va a pasar? ¿Vamos a poder seguir teniendo esas hojas para consumirlas? Bueno, la pregunta es no, se los digo, pero seguramente a lo mejor muchos de ustedes lo saben, pero para los chicos es un camino para una investigación también. Porque, ¿qué vamos a ver? Que la lechuga, la selga, el repollo, todo lo que sea de hoja, lo dejamos, una albahaca. Esas hojas que tienen los nutrientes, por eso son alimento para nosotros, van a, en la planta, en el suelo, en la huerta, van a consumir esos nutrientes
para generar una vara floral, sacar, en muchos casos estas plantas tienen muchas florcitas chiquititas, son inflorescencias, y en esas inflorescencias se van a producir unos frutos chiquititos que van a ser frutos semilla. Es como en el girasol, que el fruto y la semilla no tienen diferencia, o en el maíz. O sea, el fruto y la semilla es lo mismo porque el tegumento es lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Y cosechar semillas de la lechuga, o semillas de la albahaca, o semillas de la selga, o semillas de la rúcula, dije, no sé, bueno, del repollo, y las uso para la próxima temporada. O sea, que hago producción de semillas. De plantas que me garantizan que son orgánicas, porque empiezan siendo semillas que seguramente provee Prohuerta de INTA, que son semillas garantizadas, que no son genéticamente modificadas, que no tienen nada raro, como pasa ahora con todas las semillas que hace Monsanto, que se compran en los cultivos industriales y que no sabemos qué estamos comiendo. Bueno, así que ahí ese es el momento de la cosecha. Y vamos al último momento de la huerta, que es la preparación de comida. Yo puedo preparar con todos estos alimentos comidas que a lo mejor son naturales, y lo único que hago es preparar una ensalada y le estoy agregando sal y aceite y vinagre, pero también puedo cocinarlas al calor, las puedo hervir, bueno, y acá estamos viendo todas las transformaciones. Ya no hablamos de seres vivos, en realidad estamos hablando, por lo menos en los contenidos de ciencias naturales, son las transformaciones de los materiales con respecto al calor, ¿no? Y bueno, y cómo hay transformaciones químicas y hay transformaciones físicas, ¿no? Transformaciones químicas con el calor que no podemos volver a tener porque son irreversibles. El producto que teníamos al principio, pero en las transformaciones físicas sí, o sea, si yo transformo una hoja poniéndole sal, pimienta y aceite, puedo lavar esa hoja y me queda igual que antes. O sea, la transformación no fue irreversible, es reversible. Bueno, y estas transformaciones físicas y químicas también están en los contenidos de ciencias naturales en los grados superiores. Pero bueno, también acá en la elaboración de las comidas, y nosotros acá en Buenos Aires tenemos muchas comunidades, en las comunidades escolares, mucha diversidad cultural, tenemos muchos chicos que vienen de provincias del norte, tenemos chicos que vienen de Bolivia o de Perú, y que tienen recetarios de comidas con base de verduras que son increíbles, son impresionantes. Entonces acá también se puede trabajar toda esta diversidad cultural que tenemos en la preparación de comidas con lo que cosechamos en la huerta. Bueno, no sé si hablé demasiado ya, pero creo que bueno, que mi idea era, como sé que son todos maestros, o la mayoría, era ver qué importante que es, vamos a hacer una síntesis, el proyecto de huerta como proyecto institucional en una escuela. Ese proyecto institucional lo tienen que elaborar entre todos, pero después cada uno en su aula hace un proyecto que tiene que unirse a ese proyecto institucional. Por lo contextualizado, por la transversalidad, por la interacción entre todos. Pero después, y particularmente, bueno, hablé de las ciencias naturales porque es mi formación, cómo podemos trabajar contenidos absolutamente contextualizados creando este espacio verde en la escuela. Esas son para mí los pilares de pensar una huerta escolar. Bueno, ya está. Gracias, Patricia. ¿Alguien quiere hacerle preguntas? ¿Quiere dar alguna apreciación? Dale, Paulina. Sí, fantástico. Muchísimas gracias, Patricia. Es un lujo escucharte. Bueno, gracias. Muchas veces uno se encuentra sola en la escuela. Yo soy profe, no soy maestra, soy profe. Y no vengo de las ciencias naturales, vengo de otra materia. Pero en muchas escuelas, por ejemplo, acá en Mar del Plata, no hay
muros, por ahí están sin muros porque la gente se lleva los tejidos, caballos que entran a las escuelas. Yo trabajo en escuelas en Parque Palermo, trabajo en escuelas alejadas, donde sería óptimo el ambiente todo, pero los recursos faltan, es decir, cerrar el lugar para tener con los chicos, y mucho trabajo que muchas veces estás completamente sola, porque el trabajo de un profesor es visitar la escuela por 2 horas, por ahí tenés profesores que trabajan varias horas, pero la mayoría es profesor taxi, va de escuela a escuela, ¿sí? Y pasa eso, que como está todo abierto, yo tengo escuelas que están los caballos, que van a pastear en los patios de la escuela, donde no hay un muro, no hay un tejido, no hay nada, está todo abierto. Y a veces eso es un problema porque también se piden las cosas, pero llegan muy desfasadas o no llegan. Entonces es todo como un problema. Y te encontrás sola con los chicos y querer hacer algo, ¿no? Sí. A ver, voy a dividir en dos la consulta tuya. Por un lado, esto de estar solo es difícil, pero uno tiene que tratar de juntarse con alguien que quiera juntarse con vos. Y después todo contagia. En general pasan estas cosas. Pasa que en un aula una maestra o una profe como vos trabaja con los chicos, empieza con algunas cuestiones y entre los chicos incluso después empiezan a decirle a la otra señora, ¿por qué no hacemos lo que hacen allá? Que está bueno, las plantitas. Bueno, y si no, también con la comunidad, porque la huerta que tiene bastante trabajo pesado, y bueno, a lo mejor podemos trabajar con madres o padres. Algo que, ahora que dije madres, hay muchas madres, y creo que hay más madres que padres que pueden trabajar en la huerta, en una escuela, y podemos trabajar ESI, educación sexual integral, perspectiva de género, también como algo transversal. Pero volviendo a lo que vos decís, hay que buscar estos aliados necesariamente. Si es solo este grupo de chicos, bueno, a lo mejor desde los papás y mamás de los chicos, poder integrarlos y que vengan organizadamente a trabajar en la huerta, a lo mejor a poner el cerco. Claro. Así que eso por un lado, o sea, hay que buscarlo. Y cuando uno empieza, también se contagian, como dije antes, otros docentes. Y a lo mejor se pueden las autoridades de la escuela y armar este PEI, que sería lo más deseable que pase. Después, con respecto a los recursos, y ahí es complejo porque las escuelas, no sé si son estatales, funcionan a lo mejor con una cooperadora que también tienen priorizan otras cosas y no el material para hacer el cerco. Entonces ahí también habría que buscar material que se pueda reciclar, que se pueda reutilizar, que también desde las familias podés a lo mejor pedir y pueden aportar. Viste, alambres que nadie use, estaquitas de madera, y se arma un cerco. Hay que tratar de no quedarse en la queja. A lo mejor no es la queja, pero sí en la dificultad. Porque si lo ponemos desde un punto de vista educativo, es un problema que tenemos que tratar entre todos de resolver y buscar esa manera. Son desafíos de esta manera que tenemos de trabajar el proyecto con desafíos constantes, con problemas constantes. La huerta nos permite eso. Hasta este momento, en que ni tenemos la huerta, pero ya tenemos ahí un problema a resolver. Así que... Perdón. Muchas veces lo que se hace acá en las zonas donde hay caballos y la población es bastante complicada,
que hay muchos robos, muchas veces entran los chicos a romper del barrio, rompen lo que hacen los otros. Empezar a integrar a la comunidad, como dice Patricia, a través de panfletos, a través de revistas, a través de informes que de ahí se va a hacer una huerta que van a hacer los chicos. Y si no, hacerla en lugares abiertos, en lugares cerrados, en cajones, en huertas verticales. Tenés esa otra opción que podés utilizar. Digo, está genial lo que está diciendo Patricia, es como ir aprendiendo y quizás tirarle la pelota a los mismos chicos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en la escuela, acá hay un barrio que se llama Centenario, que la mayoría lo conoce, que durante muchos años quiso hacer la huerta, pero bueno, le pasaba esto, le robaban las cosas, le entraban, jugaban jugaban a la pelota. Tuvimos otra escuela en Villa Evita, donde las mismas personas sacaban el alambrado para que los caballos se alimenten de la huerta, digamos, para que ingresen todos. Entonces, fuimos buscando distintas alternativas hasta que llegamos a hacer la huerta escolar en cajones sin macetas o huertas verticales, o empezamos a integrar a la comunidad. Y cuando se integra a la comunidad, se hacían, qué sé yo, plantines para que la comunidad se llevase. Entonces se pone una parte de la huerta y otra parte de afuera, plantines para que se los lleven. Entonces se llevaban los plantines contentos y los chicos podían ver el proceso de la huerta. Entonces cada uno va buscando una solución distinta a esto. Pero tiene que ver con lo que dice Patricia. Hay que empezar a convencer al compañero, al profesor, aunque sea una hora que esté el otro profesor, aunque te cruces por teléfono, por mail, aunque sea tener un cuaderno en la escuela donde vos te vas dejando notas y que el otro te lo vaya respondiendo. Son estrategias de juntarnos, que es la parte organizacional, que es lo más difícil que lleva todo el complejo de huerta, ¿no? Pero que es una dimensión que se puede dar perfectamente. Margot creo que quería preguntar algo. Sí. Magdi, vos querías hablar. No, por ahí comentarle a Paulina que ese sentimiento de soledad, creo que todas y todos acá presentes lo sentimos en algún momento, y que fue el motivo de esa necesidad de las docentes de no sentirse solas, con iniciativa de hacer la huerta en la escuela, fue la necesidad que motivó la ejecución de este proyecto de extensión de red de huertas escolares. Así que hoy ya no estamos solas, sino que tenemos una red, aunque no sea nuestra propia escuela, de otras docentes acompañándonos, formándonos en conjunto, y que va a tener una continuidad el año que viene. Así que el año que viene esperemos profundizar sobre los proyectos institucionales, cómo avanzar sobre eso. En cuanto al financiamiento, este proyecto recibió un poco de financiamiento de la universidad, fueron 40.000 pesos, y con esa plata compramos kit de herramientas. Yo no sé si estás al tanto, Paulina, de eso, pero bueno, fue un aporte para las escuelas que iniciaron con el proyecto hace un año. Claro. Después también tiene financiamiento, así que tal vez para el año que viene podríamos hacer un pedido conjunto, ver las necesidades de cada escuela y ver en qué organismo del Estado podemos buscar financiamiento, más allá de las donaciones y la colaboración de la familia. Sí, un poco para complementar ahí lo que contaba Maggie de los kits que donamos a las escuelas que forman parte del proyecto, que son 7 escuelas. Esos kits los hicimos no solo con parte del financiamiento del proyecto, sino también invitando a la comunidad y comprometiendo a la comunidad a que done aquellas herramientas que tiene rotas, que no usa, y entre un poquito que teníamos del proyecto, más lo que recibimos del aporte de las personas y de otros proyectos también de la universidad, fuimos a armar esos kits y bueno, la idea es seguir haciéndolo, ¿no? como parte de esta red. Porque son muchas las escuelas que tienen esta misma necesidad que comentabas vos de, bueno, ¿con qué arrancamos, no? En algunos casos donde por ahí no se tenía herramientas, se apeló mucho a lo que son jornadas de trabajo, invitar a los vecinos, a la gente que vive alrededor de la escuela con sus herramientas, convocarlos a una jornada de trabajo puntual para, por ejemplo, empezar a acondicionar el espacio. Claro. ¿Profesora de qué sos, Paulina? De literatura.
Pero he trabajado con un profesor de biología haciendo el diario de la semilla, donde los chicos anotaban todas sus experiencias, y también trabajamos con mermelada, que hicieron mermelada de naranja que había comprado el profesor, y también la receta, la preparación, todo eso tiene que ver con el lenguaje también, ¿no? Cómo utilizo, cómo escribo, cómo lo plasmo, cómo es súper importante. Sí, en el tema de la huerta nosotros sugerimos muchas veces esto de la oralidad, ¿no? Que hay momentos, como decía Patricia, que no tiene que ir todo el alumnado a sembrar o a remover. Entonces van 2 chicos nada más. Entonces que cuando vuelven tienen que contar lo que vieron en la huerta. Entonces ahí están practicando todo el tema de la oralidad. Y también en lo que es literatura hay muchas leyendas sobre la papa que son re lindas, sobre distintas verduras y demás que están buenas, sobre cómo para leerlas y para trabajarlas con cuentos, rescatar, por ejemplo, qué cuentos hay, como decía Patricia, ¿no? Preguntar qué cuentos hay que tienen distintas hortalizas, que tienen legumbres, trabajar desde ese lugar, hacer estos diarios, folletos, flyers, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, también para la comunidad es muy importante. Entonces, desde ahí cada uno de estos proyectos va a seguir el camino que la escuela y la comunidad le pueda dar. Ahí Paulina está levantando la mano para... No, sí, me parece que es Corina está levantando la mano. Corina, quedó congelada. Sí, Corina. Quería ayudar a la profe con una idea que se nos ocurrió a nosotros en la 43, y fue utilizar la jornada institucional que tuvimos la última. La escuela, bueno, no hay tantas jornadas institucionales, pero sí hay. Entonces lo que hicimos fue hacer plantines de tomate cherry, y bueno, lo decoramos, pintamos bien la macetita, le pusimos un cartelito, huerta escolar, S43, y se los obsequiamos a los docentes y aprovechábamos esos 5 minutos para contarles cuál era el proyecto de huerta de la escuela, y los docentes no querían llevarse un plantín, sino ya 2, 3, querían llevarse todos los plantines que teníamos, y esa es una idea, ¿no? Para ayudarte a comentarlo y que otros compañeros docentes te ayuden. Bárbaro, Corina, muy bueno, muy buena idea. Sí, se pueden hacer un montón de cosas, pero es tan importante, como veo que Patricia y Marcela lo comentaron, las otras chicas también, que la comunidad tiene que estar presente, porque con los chicos solos no se puede. El tiempo es acotado, es costoso también, entonces si hay ayuda externa es bienvenida, ¿no? Para que ayuden, para mojar, para lo que sea, para remover la tierra, porque los chicos adolescentes de repente vienen un día que quieren hacer todas las cosas y después viene otro día que no quieren, y bueno, entonces se necesita ayuda externa, no hay, yo veo que no hay otra forma de cumplir con todo esto. Además, les digo algo. La comunidad, en esta cuestión de que venimos de una pandemia que todavía existe, pero de una cuarentena en donde los vínculos se distanciaron un montón, hay que volver a unirse, a juntar a la gente. Así que es fundamental esto ahora de traer a la comunidad a la escuela. Y después, además, por otro lado, en las escuelas ustedes deben tener a lo mejor chicos que vienen de familias que tienen un nivel socioeconómico bajo y que están malnutridos y que no pueden aprender muy bien porque les falta una buena alimentación. Entonces, además de todo lo que yo les hablé de cómo trabajar contenidos con la huerta, obviamente que la huerta después sería muy bueno que saliera de la escuela para ser familiar, para ser comunitaria, para ayudar a las familias no solo a alimentarse de una manera saludable, sino que a lo mejor en las familias también puede ser un ingreso que puedan tener. Muchos papás se quedaron sin trabajo también con el tema de la cuarentena. Entonces,
Siempre, o sea, yo, bueno, cuando siempre fui una convencida de que la comunidad y la escuela tienen que estar a la par, siempre trabajando juntas. Pero ahora es un momento todavía muchísimo más importante para que eso ocurra. Y a lo mejor están en escuelas con chicos que vienen de familias de clase media, y ahí a lo mejor el problema es el sobrepeso, es la comida chatarra, es la cuestión consumista, y entonces ahí también la huerta es fundamental para que tengan una buena alimentación. Y entonces también tenemos que atraer a esas familias para generar conciencia de la alimentación que están teniendo los chicos. O sea, de alguna manera siempre este proyecto de huerta que tiene que ver a lo mejor con la mala alimentación, de alguna manera, ¿no? Por mala, por escasa, y que parecería un problema que muchos, qué sé yo, algunos pueden decir, "Ay, pero es un problema que tiene que solucionar la escuela", es un problema social. Pero cuando entra a la escuela, cuando nosotros vemos que nuestros alumnos tienen problemas de alimentación, es un problema socioeducativo, sin ninguna duda. Y la escuela también tiene que hacerse cargo de alguna manera. Y ahí está la parte comunitaria, ¿no? La parte de traer a las familias a la escuela para hacer la huerta junto con los docentes. Hola. En realidad está espectacular, Patricia, todo lo que has dicho, y es una de las partes de las dimensiones de la gestión. Todo lo que contaste forma parte del proceso que está teniendo la escuela 4 municipal, que arrancó con experiencias solitarias de docentes, y ya estamos transformando esto en un proyecto institucional, articulado con la diplomatura, con Marcela, que nos proveyó de semillas. Hicimos un taller de agroecología con los papás. No vinieron muchos, pero de a poquito se empezaron a insertar. Trabajamos con distintos aspectos de la huerta con distintos grados. Entonces, todo lo que vos contaste es el proceso que tuvo la escuela. Así que... Bueno, buenísimo, buenísimo. Ese proceso puede ser parecido o en otro orden. Totalmente diferente también, pero hay que pasar un proceso, esa es la cuestión. Sí, y lo fundamental es el contagiarse, es el organizar y el comprometer a todos, porque es así como vos decís, donde empieza uno se enganchan todos. Y otro de los aspectos que yo veo, la escuela nuestra está en una comunidad periférica que cumple con todas las cuestiones que vos dijiste, con vulnerabilidad social, con falta de trabajo. El año pasado la huerta se trasladó a la casa y en muchos casos permitió la subsistencia de algunas familias. Entonces, nos ha permitido a nosotros integrar a todos y articular estos contenidos que vos decís. Buenísimo. Sí, y como decía un profesor el otro día, Patricia, que estuvimos en otra reunión, toda la huerta lleva un proceso de tiempo y tenemos que darnos esos tiempos. No, la huerta no es de en un año hiciste un super proyecto. Es de durante varios años que vamos haciendo esto, ¿no? Entonces, quizás empiezas con un proceso chiquitito, esto que como tenés tantos problemas, que conozco el tema, esto te decía en distintas escuelas, bueno, empezamos con vasitos y después que se los lleven a la casa, y después ya vamos a cajones y después pasamos al suelo, y al principio quizás lo pisotean y después ya lo van respetando y no nos vamos rindiendo, y buscamos distintas alternativas como para que la gente para que se vaya apropiando. Esto que le decía en Centenario, que al final no lo terminé de contar, bueno, tenían todos ese problema hasta que apareció una familia que estaba mal vista en el barrio, pero empezó a trabajar en la huerta, y el estatus de esa familia ayudar en la huerta, la escuela pudo tener la huerta y la familia pudo tener un reconocimiento. Entonces, esos procesos que se dan, que a veces en esos procesos que la escuela se abre a la comunidad y ve en forma integral, pasa esto, ¿no? Que es muy importante que estas historias me las cuentan los docentes y son lindas para compartir, ¿no? Entonces esos procesos están geniales que se vayan haciendo. Empiezan quizás en algún laboratorio y terminan pero con tiempo siempre, no es de un momento. No piensen que van a tener una super huerta, quizás sí, ¿no? Quizás tienen mano verde
siempre digo, hay gente que planta un árbol al revés y le da perales, pero es de a poquito. Sí, el tiempo, yo también estoy de acuerdo que el tiempo, la prisa, la rapidez en todo esto es enemigo, porque tenemos que hacer todo con los tiempos de ese proceso, pero además con esta mirada de tenemos un problema, vamos a tratar de resolverlo, y las maneras didáctica y pedagógicamente hablando, estoy ahora, de resolverlo con los alumnos. Miren, pasa esto, ¿qué podemos hacer? Hasta incluso, chicos, pasa esto, necesitamos papás o mamás que vengan, a ver, ¿cómo podemos hacer? Entonces arman folletos, invitaciones para que vengan a hacer una jornada de trabajo, como había dicho Corina, ¿no? Así que hay maneras, pero los tiempos no son inmediatos, La inmediatez acá va en contra. Incluso para lo que yo les decía de trabajar cambios en el desarrollo de una planta, si vamos a estar registrando, son registros de 3 meses, de 4 meses, de 6 meses a lo mejor, para ver cómo una planta desde que apareció el primer brotecito hasta que dio su fruto, todo el tiempo que pasó. Entonces, hasta desde ese lugar del aprendizaje de contenidos, no tenemos que estar corriendo atrás del diseño curricular de decir, uy, tenemos que hacer esto en este plazo. Y no, tenemos que cambiar a lo mejor esa visión también, ¿no? Sí, es tal cual lo decís. Nosotros arrancamos con las experiencias aisladas y en solitario y, no sé, hace 4 años. Recién ahora estamos tratando de remontarlo a nivel institucional. Y nos falta esto de la proyección de los contenidos, que eso ya es un trabajo desde la contextualización curricular, en ir diagramando qué contenidos, qué aula, qué salón, los organigramas, un trabajo hacia adentro de la escuela desde la planificación estratégica. Pero la verdad que como espacio de aula al aire libre es espectacular. Corina está levantando la mano. Yo quería hacer una pregunta técnica. Estamos diseñando un sistema para riego por goteo, un sistema solar muy básico de 2 botellas. Una para arriba y otra para abajo. Yo quería saber cuánto me a los chicos. Estamos haciendo con otra profe que está justo acá y quería hacer la pregunta, porque ella me pregunta a mí y yo la verdad que no tengo idea cuánto. Para saber cuánto, o sea, cada cuánto tengo que recargarlo. Eso va a depender mucho del tipo de suelo, de la planta, del viento que tengas en el lugar, del sol que le dé, no hay una especificación técnica exacta. Ese es un aprendizaje para los chicos. Bueno, empecemos a llenar la botella. Cada cuánto la tengo que recargar, porque depende de qué tipo. Supongo vos que es la botella sí, por lo que estás explicando, Corina. ¿O quién estaba hablando? Sí, perdón. Sí, es esa. Bueno, eso va a depender mucho de la radiación que tengas, porque eso tiene que calentar el agua, el agua tiene que hacer el ciclo. Entonces, no hay una regla estricta, cuánto tiempo o cuánto necesita. Va a depender mucho del tipo, del tamaño de la planta, y cómo va creciendo y la producción. No hay una cosa estándar. Si vos le pones al tomate, le pones mantillo, la tierra va a estar mucho más húmeda que si la tenés. Entonces, la tierra, no hay una definición exacta. Siempre tenés que calcular que va a tener un riego y hay fórmulas, pero para estos sistemas convencionales va a depender del agua que necesite y demás. El viento que tenga,
radiación, la temperatura, de unir la planta para saber qué necesitan, cuánta cantidad de agua. Eso se tiene, cada huerta es un sistema diferente. Entonces, en su sistema hay que medir cuánta cantidad de agua van reponiendo. Quizás les lleva semanas y logran un patrón que tiene raíces más superficiales, va a ser mucho del tipo de tomate que sea, y las va a buscar. En cambio, la leche la selga va a necesitar un riego mucho más seguido porque cantidad de gotas que caen y bueno, y cómo se va humedeciendo el suelo, ¿no? Bueno, ahí está la profe, está levantando la mano, ella lo está diseñando. Ay, no la veíamos, perdón. Está bien, soy Adriana, que trabajo en conjunto con Corina, y lo que estamos trabajando en este momento es que la tierra, estamos notando que es muy árida, muy tosca. Entonces lo que conseguimos que uno de los alumnos nos va a donar gran cantidad en bolsas de tierra para hacer un colchón, pero de tierra fértil. Bueno, y ahí estamos. El problema es que los botellones esos no van a responder porque al ser tan tosca la tierra, es como que no va a absorber esa agua, no le alcanza para mí, es muy débil. Y bueno, entonces yo les propondría de hacer dos tipos, o sea, una parte que hagan un tipo de riego por goteo, quizás, y otra parte con ese sistema, o una parte por riego por inundación, que se gasta mucho más cantidad de agua, pero bueno, quizás lo pueden hacer por inundación, y otra parte por ese riego, y van viendo los resultados a raíz que tengan producción. Claro. O crecimiento de planta. Digo, así acá la tierra es muy arcillosa. Sí. El tema es eso, que hay que ir trabajándola de a poco. Igualmente el tomate es una planta que no necesita tanta cantidad de nutrientes, es una buena planta para poner al principio de la huerta porque no necesita tanto trabajo. Qué sé yo, una espinaca necesita mucho más elaborada la tierra, o una zanahoria, como decía Patricia, mucho más elaborada la tierra que un tomate, ¿no? El tomate crece en la bonera, crece en las piedras, crece en cualquier lugar. Y ahí con el tema de las lluvias y todo, lo pueden hacer. Quería responderle a Patricia, tenemos un nivel secundario, cuarto, quinto, sexto. Y sí, es en la zona de canteras, por eso la piedra es tan piedra. Claro. Quizás lo que tienen que ir a hacer cuando yo siempre digo lo mismo, cuando no podemos ir para abajo porque es muy dura la tierra, y bueno, vayamos para arriba. Esto que hicieron ustedes, hagamos canteros hacia arriba. Perdón, lo que pasa es que Corina y Adriana lo que quieren hacer es un sistema por riego, porque en enero no sabemos si la escuela va a estar abierta o no. Entonces, para mantener los plantines vivos. Y ¿no tienen caseros, chicas? Bien. ¿Y auxiliares no van en el verano? No sabemos. Cada una vez por porque semana por ahí puede ir. generalmente la escuela siempre en verano queda con guardias, así que por ahí pueden crear alianza con los porteros y bueno, zafarían. Sí, claro. Igual plantaron zapallo, ¿sí? Que no necesita tanto cuidado, y porotos.
Sí. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, si van una vez por semana, lo que les conviene más es hacer un riego por inundación y mantener esas botellitas llenas para que el resto les dé, sobre todo en verano, en enero, que hace tanto calor acá en Mar del Plata. Si Dios quiere, roguemos. Pero pueden hacer eso, un riego por inundación y mantenerlo con los botellones, no solo con los botellones. Perdón mi ignorancia, pero ¿a qué llaman riego por inundación? Riego por inundación es cuando le haces el surco en la planta y le mandás manguera, digamos, y como que queda en el sistema eso, como que haces un laguito al lado de las plantas. Está bien, o sea, hacerle todo el surco, no los surcos perimetral a la huerta, sino por hileras. Claro, porque vos haces la hilera acá, digamos, y acá le haces un surco para abajo, le haces como un piletoncito chiquitito, y del otro lado también, y en esos surcos que van por ahí en los costados, los llenás le dejás la manguera, que corra agua, corra. Es un desgaste importante de agua, no es lo que más se recomienda, pero bueno, si van a estar tan poco tiempo, es una forma de mantenerlos. Bien, gracias. Bueno, hoy prometimos que iba a ser más corto, pero por suerte muchas preguntas y mucho intercambio que estuvo bueno, así que lo dejamos fluir. Lo que iba a comentarles para los que se unieron por primera vez es que nosotros tenemos armado desde el proyecto un drive con bibliografía sobre el tema, donde vamos cargando también las presentaciones de la gente que va o contando su experiencia dando los talleres, así que para aquellos que se suman por primera vez, después cuando mandemos los certificados por mail, también vamos a volver a compartir esa carpeta de drive con toda la bibliografía y las presentaciones. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo no te mandé mi mail, te puse nada más que mi documento. No sé por qué, porque estaban todos con el documento. ¿Te puedo mandar? Ponelo en el chat. ¿Cómo? Sí, pónganlo ahí en el chat del Meet, que nosotros copiamos todo eso que ustedes fueron poniendo y después de ahí sacamos los certificados y también los mails. Mensaje de las llamadas, ¿será? Ahí. No sé. No hay más preguntas. ¿Alguien quiere hablar? Tienen el micrófono abierto, abran el micrófono y expongan lo que quieran decir. Yo simplemente quiero agradecer, porque la verdad que me sorprendió todo esto, escucharla a Patricia, a Marcela, a las chicas, de las experiencias y de esta vía orgánica que yo había escuchado, pero bueno, es hermoso tocar la tierra, compartir, porque todo esto va a la charla, al convite de familias, de un montón de cosas, que es muy rico tener esta experiencia. Sería tan bárbaro seguirla en la escuela, ¿no? Como dice Patricia, la comunidad y la escuela forman siempre parte de todo esto, ¿no? Y hay que volver a unir todos esos cabos, ¿sí? Y llamar a paciencia, al arte del tiempo y al arte de poder pensar y salir de esa aceleración que tenemos todo, de correr de acá para allá y de estar pendiente de 1000 cosas a la vez, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes por la participación. Sí, le queremos agradecer un montón a Patricia, que haya aceptado la invitación y que nos haya brindado todo eso que nos compartió, que se nota que muchos a través de la experiencia, estuvo buenísimo. Y para mí fue muy interesante sobre todo esta propuesta de empezar a pensar los proyectos educativos institucionales con los chicos, no ya con el proyecto cerrado y recién ahí empezar a trabajar en el aula, sino desde los primeros momentos, como decías vos, dónde armamos la huerta, de dónde sale el sol, desde los primeros momentos trabajarlo con ellos y después cómo se puede ir abordando distintos temas en todos los años, en todos los niveles educativos. Así que fue sumamente interesante.
Y también agradecer a las chicas de la bioorgánica que compartieron todo este recorrido de tantos años. Entonces, bueno, les vamos a estar mandando por mail los certificados de asistencia, toda la información relacionada al proyecto, la carpeta de Drive. También hay un canal de YouTube donde están los encuentros anteriores con los talleres que brindaron las otras personas. Y también lo vamos a contactar para un poco coordinar el último encuentro del año, que la idea es que sea presencial y virtual. Así que seguramente les esté llegando la invitación con alguna encuesta para confirmar asistencia y terminar de organizar los últimos detalles. Bárbaro. Si alguien quiere consultar algo en otro momento, ¿no? Porque las dudas pueden surgir después. Mi correo es Patricia Cambas, todo junto, o sea, mi nombre y apellido. Cambas es CAMB_AS. @hotmail.com o @gmail.com, cualquiera de los dos. Bueno, yo me despido. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por tu generosidad y compartir todos tus conocimientos. Un placer. Bueno, no, la verdad que fue un placer también para mí, así que ningún problema. Bueno, muchísimas gracias y que ojalá puedan armar los proyectos con desafíos, que siempre los va a haber. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.